un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan Arbeláez, estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública, Facultad de Estudios a Distancia, en la presente materia Estadísticas 1. En nuestra primera actividad voy a dar un breve resumen sobre la naturaleza y el objetivo de la estadística. Bueno, ahora arrancaremos con la estadística y sus definiciones. Tengo dos definiciones muy importantes. Primero, la Real Academia. La Real Academia nos da una forma de decir que la estadística es la ciencia que utiliza los conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de las probabilidades. Y Wikipedia dice que la estadística es la forma femenina del término alemán Statics, derivado a su vez del italiano statis, hombre de estado. Es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo las leyes de la probabilidad. En nuestro siguiente punto veremos lo que es la naturaleza de la estadística. La importancia de la estadística son los métodos estadísticos tradicionalmente se utilizan para organizar y resumir datos. Las técnicas estadísticas que aplica de manera amplia son la mercadotecnia, la contabilidad, control de calidad, estudios de consumidores, análisis de resultados en deportes, educación, organismos políticos, medicina y por otras personas que intervienen en la toma de decisiones. Tenemos la estadística descriptiva o deductiva, tenemos la estadística inferencial o inductiva. Para nuestro siguiente tema tenemos la etapa de la investigación estadística. En la etapa de investigación estadística tenemos 5 puntos. Daré un breve resumen porque son 5 puntos que tienen mucho tema para hablar. Tenemos la planificación, que es como primer punto. Segundo, la recolección de datos. Tercero, la organización de datos. Cuarto, el análisis, la interpretación de resultados. Y quinto, tenemos los resultados y conclusiones. Para el primer punto, que es la planificación, tenemos 5 pasos. Estos 5 pasos vamos a darlos brevemente. Primer paso es el planteamiento del problema. Segundo paso, determinar los objetivos de la investigación. Tercer paso, el fundamento de importancia de la investigación. El cuarto es la unidad de análisis y variables. Para nuestro quinto punto tenemos que dar la identificación de las fuentes de información. Igualmente pues seguimos con lo que es la recolección de datos, organización de datos, análisis e interpretación de resultados y los resultados y conclusiones. En la población y muestras estadísticas, para ser breves, tenemos la población, que se refiere al universo conjunto de utilidades y elementos sobre todo lo que se investiga o se hacen los estudios. Tenemos sus características, tenemos la muestra y daremos un breve ejemplo de lo que es de la muestra. Para el estudio del desempeño de los estudiantes de 5 universidades de una ciudad en una materia específica, se toma como muestra 500 estudiantes, aleatoriamente 100 de cada institución que estén cursando el mismo nivel para que sea la muestra representativa. Seguimos con las variables estadísticas. En las variables estadísticas tenemos las variables cualitativas, tenemos las variables cualitativa ordinal, tenemos la variable cualitativa nominal, las variables cuantitativas, variables discretas y variables continuas. Para un breve resumen hablaremos sobre las variables cuantitativas. Son variables que toman como argumento cantidades numéricas o son variables matemáticas. Escalas de medición estadísticas. En las escalas de medición estadísticas tenemos la escala nominal, tenemos la escala ordinal, tenemos la escala de intervalo y tenemos la escala de razón. En nuestra escala nominal daremos un breve ejemplo. Cuando un dato identifica una etiqueta o el nombre de un atributo o un elemento, se considera que la escala de medición es una escala nominal. En esta crece en el sentido el orden de las etiquetas, así como la comparación y las operaciones aritméticas. La única finalidad de este tipo de datos es clasificar a las observaciones. Ejemplo, una variable que indica si el visitante es un blot, es un hombre o es mujer. En los tipos de muestreos estadísticos hablamos de un muestreo aleatorio. En los casos en que todos los sujetos que forman parte de una población tienen la misma probabilidad de ser escogidos como parte de la muestra. Los muestreos de esta clase
son más útiles, principalmente porque tienen una elevada representatividad y permiten calcular el error de la muestra. Para esto tenemos primero el muestreo aleatorio simple, segundo el estratificado, tercero de conglomerados y cuarto el sistemático. Entonces tenemos para este tipo de muestreo cuatro que son muy importantes, que ya los nombré. Se debe tener en cuenta que todo este trabajo, esta breve muestra, lo que mostramos son los tipos de naturaleza de la estadística, y para esto pues hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, nos vemos.